Les invito, mis hermanos, a abrir sus Biblias de nuevo, 1 Timoteo capítulo 3. Leeremos los versículos 14 y 15 por última vez este fin de semana. Dice así la palabra de Dios: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Oremos. Padre mío, gracias te damos por este tiempo, Señor. Gracias por el fin de semana que hemos tenido. Señor, te damos las gracias porque tú, Señor, redimiste un pueblo para ti, Señor, y nos has hecho ser tu casa, Señor. Nos has llamado con una función a ser ese pilar, esa columna de la verdad, Señor, y también nos llamas a ser el baluarte de la misma. Padre Santo, que el poder de tu Espíritu, Señor, que mora en nosotros, nos dé aliento y nos fortalezca para seguir adelante, Señor, cumpliendo con nuestra función. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, amados hermanos. Concluiremos esta corta serie de predicaciones acerca de este versículo con este mensaje que he titulado Baluarte de la Verdad, o Defendiendo la Verdad de Dios. Hemos visto ya, mis hermanos, durante este tiempo que hemos tenido, que Dios llama a su iglesia su casa, es la iglesia del Dios viviente. Hemos visto que debemos siempre identificar lo que nosotros somos como iglesia, siempre conectado al hecho de que Jesús es el Señor, Él es el dueño de su iglesia. Él es el Señor en su iglesia y su señorío se extiende desde su iglesia hacia todo y sobre todo. Esta mañana estuvimos hablando un poco sobre la importancia de la iglesia. Hemos estado hablando de su identidad también en funciones de su función. Hemos hablado de que debemos ser esa columna de la verdad, proclamar la verdad de Dios. En esta noche, en esta tarde, hermanos míos, estaremos hablando de el qué hacer, estaremos hablando de la tarea de la iglesia, de nosotros como iglesia, cuando la palabra de Dios nos dice que no solo debemos ser columna de la verdad, sino también baluarte de la verdad. A manera de recordatorio, hemos hablado que esta columna de la verdad, en el contexto histórico de la carta a los Efesios, quería hacer una referencia o mostrarnos cómo en la ciudad de Éfeso estaba el templo de Diana o Artemisa. Este templo se levantaba sobre 127 columnas hechas de mármol, incrustaciones de piedras preciosas, diseños con oro, que testificaban de la grandeza, que comunicaban, que anunciaban la gloria, y por supuesto debemos entender una gloria falsa de una falsa diosa. Y con esto en mente podemos entender que la iglesia es esa columna de la verdad. Con esto en mente debemos siempre considerar que grandiosa debe ser la iglesia si testifica de las perfecciones de un Dios que es vivo, del único Dios viviente. La iglesia tiene en ese sentido la función de proclamar no falsedades, no mitos, no la imaginación de los hombres, sino de testificar y anunciar la verdad. La verdad de Dios es lo que Él ha revelado en las páginas de la Biblia. Y ahora, mis hermanos, preparémonos para seguir entendiendo un poco esta descripción. Hablaremos un poco de esta segunda palabra que aparece en el título que da el mismo texto bíblico a la iglesia, que es baluarte de la verdad. Esta imagen, hermanos míos, es completamente diferente de la otra. El baluarte es la base, el fundamento, el sostén en términos de lo que es. Más específicamente, se refiere a su función como la fortaleza, la protección, la fortificación sobre la que se levanta la verdad. Esto es la defensa, la coraza, el blindaje, el escudo que salvaguarda la verdad de Dios. Y mientras más alta se levanta una columna, hermanos míos, más profundo, más firme y más sólido debe ser el fundamento que evita que ésta esté flaqueando, que evita que ésta se caiga.
Y debe ser una defensa, una coraza, un baluarte que indica firmeza, seguridad, protección y defensa. Esa es la idea que transmite la palabra baluarte de la verdad. Esta es la defensa de la verdad. La iglesia no es solo lo que Dios ha determinado para mostrar su gloria, para hablar y comunicar la verdad, sino que también le ha encomendado la función de ser la base que defiende la verdad en este mundo. La iglesia debe ser el más valiente defensor de la verdad de Dios. Una cosa, mis hermanos, es saber la verdad, es conocer la verdad en términos intelectuales. Otra cosa muy diferente es pararse firmemente en un mundo que ataca la verdad y defenderla a toda costa. Quiero compartir con ustedes 3 aspectos en esta tarde, hermanos míos, con respecto a la iglesia como baluarte de la verdad. El primero de ellos es nuestro llamado a contender por la verdad. Es una idea curiosa, mis hermanos, que la iglesia se vea como la defensa y a la vez el fundamento de la verdad. En un sentido, la verdad es el fundamento de la iglesia, por supuesto. Al mismo tiempo, en este contexto, vemos que la iglesia es también una defensa para la verdad. Y es que en realidad esto, mis hermanos, debemos parar, analizarlo bien, debe llamar nuestra atención. En la carta a los Efesios se nos ha dicho que la iglesia está edificada sobre un fundamento. Y ya no somos extranjeros, sino que somos miembros del cuerpo de Cristo. Y estamos sobre ese fundamento, estamos sobre el fundamento de la enseñanza de los apóstoles y los profetas. Jesús es la piedra angular de la iglesia. Y ésta se levanta sobre el fundamento de la misma verdad de la palabra de Dios que fue traída por estos hombres. Es Dios quien la ha dado a estos hombres y fue Dios quien, al haber dado la verdad a su iglesia, usó a estos hombres. Es Dios quien ha preservado su verdad y ha avanzado el conocimiento de su verdad. Es solo Dios y solo Dios quien ha hecho esto. Él es el quien defiende la iglesia. Es quien defiende la verdad. Es Dios quien nos defiende. Dios no solo nos ha dado su palabra, sino que Dios preserva su palabra. Dios sostiene y mantiene su palabra. Su palabra no pasará. El Señor Jesucristo dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra, esto es mi verdad, no pasará. Y aquí estamos, mis hermanos, 2000 años después, y sabemos que la verdad de Dios continúa y continuará por la eternidad de los siglos venideros. De hecho, la palabra de Dios es descrita como imperecedera, esto es incorruptible. En 1 de Pedro capítulo 1, versículo 23 dice, pues ustedes han nacido de nuevo, no de simiente perecedera, refiriéndose a la palabra de Dios, sino de simiente imperecedera, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Hermanos míos, la palabra de Dios es viva. La palabra de Dios no es lo mismo que leer un periódico en la mañana, no es lo mismo que leer una revista. La palabra de Dios es viva. Y esto, hermanos míos, es lo que hacemos cada vez que predicamos, cada vez que explicamos la palabra. Queremos que la palabra de Dios, que es imperecedera, nos transforme y nos cambie. La palabra que es eterna en su naturaleza y que se sostiene en sí misma, ha de transformarnos. Y ya que la verdad sobre la cual se levanta la iglesia, siendo Dios quien la defiende y sostiene, su palabra, entonces deberíamos preguntarnos, mis hermanos, ¿por qué es que se describe a la iglesia como el baluarte de la verdad? ¿Por qué si la palabra se sostiene por sí misma e hizo todas las cosas nuestro Señor por su palabra, por qué tendríamos nosotros que ser la defensa de la verdad? ¿Acaso la palabra de Dios necesita que se le defienda? ¿Acaso la palabra de Dios necesita de nosotros porque si nosotros no pudiera continuar? Hermanos míos, la respuesta es que es Dios quien protege, quien cuida y defiende la verdad. Pero no olvidemos algo muy importante, que también es Dios quien ha determinado los medios por los cuales Él defiende su verdad.
y le ha placido usar como instrumento de defensa en este mundo, como una fortaleza que cuida y protege la verdad, a su iglesia. Somos nosotros, hermanos míos, quienes Dios ha seleccionado para que a través de nosotros Él defienda su palabra en este mundo mientras nosotros estemos. ¿Cómo está el Señor perseverando la verdad, cuidando la verdad, protegiendo la verdad en este mundo? A través de su iglesia. Y tenemos que, hermanos míos, empezar a despertar, abrir los ojos a esta realidad. No que el Señor nos necesite y sin nosotros Él no pudiera hacer lo que quiere. Él puede hacer lo que Él quiera, con quien Él quiera, cuando Él quiera. Amén. Y en esa voluntad que Él tiene, que es libre y soberana, ha decidido que seamos nosotros quienes pongamos por delante de la verdad un escudo, que seamos la defensa de la verdad, que no solo la proclame, sino que vayamos hacia adelante, no solo proclamándola, pero también defendiéndola a toda costa de cualquier tipo de ataque. Y debo aclarar, hermanos, que no lo hace a través de cualquier cosa o asamblea que se haga llamar a sí misma iglesia o que se autodenomine iglesia, sino que específicamente usa a aquellos que son miembros de su cuerpo, nacidos de nuevo, regenerados por el poder del Espíritu Santo, aquellos que Él ha redimido, que efectivamente ha comprado en la cruz para defender su verdad. La iglesia del Señor, hermanos míos, es inconmovible y estará aquí hasta que Él regrese. Nada puede contra la iglesia de Cristo. Siempre habrá gente que tenga la verdad de Dios, la cual va a ser la que va a proclamar y defender la verdad en este mundo. Esa es nuestra responsabilidad como creyentes de manera colectiva, pero también, hermanos míos, de manera individual. De hecho, la razón por la cual se puede decir que defendemos la verdad de manera colectiva es porque defendemos la verdad de manera individual. Es cuando nosotros y cada uno de nosotros está siendo instruido en la verdad, la que nos transforma el corazón para tener un verdadero deseo y una pasión ardiente por defenderla. Y entonces cuando venimos como iglesia, cuando venimos corporativamente, en colectivo, como el cuerpo de Cristo, nos paramos firmes todos juntos para defender esa verdad. En la carta de Judas, en el versículo 3, leemos: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Hermanos, Judas quería hablarnos de nuestra común salvación y sintió con urgencia la necesidad de hablarnos de la defensa de la fe, la defensa de la verdad. Si usted lee esa corta carta de Judas, todo el contexto está dado de hacer frente a la falsa enseñanza, a los falsos profetas, a los falsos maestros que decían enseñar la verdad de Dios, pero ciertamente eran nubes sin agua, eran mentira. Hermanos míos, esto es lo que ocurre en nuestros días y tenemos el mismo llamado: contender ardientemente por la verdad. Esto se refiere a la fe como un cuerpo doctrinal, lo que ha sido entregado y enseñado a los santos, y ahora los santos deben contender por ella. ¿Qué significa esto de contender por ella? Esto es pararse firmes, hermanos, enseñarla, proclamarla, predicarla, defenderla de hecho ardientemente, contender con todo nuestro corazón por ella. Esa es también la función de la iglesia en este mundo. Y quizá, hermanos míos, es probablemente la función que hemos desatendido más como iglesia. Porque de alguna manera se nos ha hecho sentir, de alguna manera el mismo mundo ha estado tratando de cambiar la panorámica, la visión que la iglesia debe tener por el hecho de que en nombre de la tolerancia, en nombre de un amor que no es definido por las Escrituras, pero definido por el mundo, nosotros deberíamos callar.
Y no, mis hermanos, no es lo que vemos en el Antiguo Testamento con ninguno de los profetas, no es lo que vemos, hermanos míos, en el Nuevo Testamento con ninguno de los apóstoles. El mismo Señor Jesucristo no cayó, sino que habló. Juan, hermanos míos, Juan el Bautista perdió la cabeza por hablar en contra de Herodes, pero hablaba en favor de Dios. Y hermanos, esto es lo que nosotros tenemos que despertar en nuestro corazón, a no simplemente sentir que porque vamos a ofender a alguien, entonces debemos callar. Hermanos míos, ciertamente no buscamos la ofensa ni la contienda, pero buscamos hablar la palabra de Dios aunque ésta ofenda. Hay una gran diferencia, hermanos míos, entre ser cristianos, entre ser siervos, entre ser creyentes que andemos buscando el pleito en todas partes. No a eso se refiere. Pero se refiere, hermanos míos, a que valientemente nos levantemos y hablemos como el Señor ha dicho, aun cuando esto tenga las consecuencias de que nos llamen faltos de amor, aunque esto tenga las consecuencias de que se nos llame que estamos siendo muy estrictos, muy duros, muy anticuados. Hermanos míos, debemos tener cuidado de caer en estas cosas. La iglesia de Jesucristo no es simplemente una asamblea de personas que se reúne con intereses comunes para compartir y pasar un rato divirtiéndonos juntos. No, mis hermanos, la iglesia de Jesucristo está llamada a ser un ejército, un verdadero ejército que defiende la verdad en este mundo. Estamos llamados a ser ese grupo de creyentes que militemos por la verdad. En 1 Timoteo capítulo 1, versículo 18 leemos: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, dice la palabra, milites por ellas la buena milicia. Algo de lo que debemos estar al tanto, hermanos míos, es que vivimos en un tiempo, y si no se han dado cuenta, vivimos en un tiempo bajo un ataque directo contra la verdad de Dios. Sabemos, hermanos, que desde la caída, desde Génesis capítulo 3, se inició un ataque contra la verdad de Dios. La primera pregunta, mis hermanos, la primera pregunta registrada en la historia humana fue la pregunta de Satanás en el huerto de Edén. No va a encontrar usted antes de esa pregunta en la Biblia ninguna otra. Esa fue la primera pregunta. Ahí donde el Señor afirmó con total certeza y autoridad, la serpiente cuestionó con duda y rebeldía: ¿con qué Dios ha dicho? Y es exactamente la misma pregunta que muchos hacen el día de hoy contra la palabra de Dios. ¿Con qué Dios ha dicho eso, cristiano? ¿Con qué Dios ha dicho eso, ministro? ¿Con qué Dios ha dicho eso, pastor? Pues mire, yo dudo mucho que sea así. Pues mire, yo tengo otra opinión. Pues mire, yo pienso de otra manera. Hermanos, cuidado. Es innegable que este ataque inició ahí, pero también es innegable que cada generación debe saber identificar cuando el ataque es más directo, es más fuerte, es más perseverante y constante. Y eso, mis amados hermanos, es lo que estamos viviendo hoy en día. Eso, mis amados hermanos, es lo que ustedes y yo estamos viviendo todos los días de nuestra vida. Estamos viviendo un ataque violento en contra de la verdad de Dios. Y de ahí la imperante necesidad de que como iglesia de Cristo despertemos, que despertemos a nuestro llamamiento de ser soldados de Jesucristo, el ejército por la verdad, defensores de la verdad bíblica. Debemos nosotros, hermanos míos, estar en las páginas de nuestra Biblia listos para llevar a cabo una defensa real, directa y verdadera contra aquello que se levanta contra la palabra de Dios. Y hermanos míos, es necesario que nosotros entendamos esto o corremos el riesgo de empezar a tener un tipo de coqueteo, un tipo de acercamiento a ideas, a diferentes tipos de psicologías, de filosofías, de otras verdades que ciertamente están en contra de la palabra de Dios. Esto nos lleva al punto número 2 en esta tarde, entendiendo el ataque. Uno de los ataques más claros, hermanos míos,
y voy a usar esto como el ejemplo que he seleccionado, aunque hay muchos. Uno de los ataques más incisivos a la verdad revelada de Dios es el ataque del mundo a los roles del hombre y la mujer. Hermanos míos, esto es muy claro y de ninguna manera pensemos que este ataque ha sido perpetrado simple y sencillamente porque, escojamos algo para atacar a la iglesia. Hermanos míos, este ataque ha sido premeditado. Este ataque ha sido planeado, programado con lujo de detalles y busca un fin. Aunque este ataque es bastante claro, hermanos míos, a veces no lo es tanto cuando entra a la iglesia en sus formas más sutiles. Y es ahí donde debemos tener mucho cuidado. Uno de los resultados de este ataque se ha infiltrado en la iglesia de una forma que muchas veces pasamos por alto, no lo notamos, y eso es que a causa de este plan contra la palabra, se ha influenciado a una buena parte de lo que se hace llamar la iglesia por la idea satánica, mis hermanos, de que Dios es ella. Así como lo escuchan, mis hermanos, de que Dios es una mujer realmente. Como si toda la historia de la iglesia nunca se hubiera dado cuenta, pero ahora alguien ha venido desde el mundo a decirnos, déjenme enseñarles lo que ustedes no habían visto. Realmente Dios es una mujer. Y esto, mis hermanos, aunque no se reconoce abiertamente por muchas iglesias locales, eso es lógico. Muchos dirían, no, esperen, esto está verdaderamente fuera de cualquier tipo de concepción cristiana. Hermanos, en la práctica sí se tiene como resultado un comportamiento en la casa de Dios propio de una iglesia afeminada. Y déjenme explicarle para que no me malentienda. Alistair Begg dijo algo que me llamó mucho la atención. El pastor Alistair Begg dice, lo que se canta en una iglesia local es la evidencia de lo que ahí se predica. Y en lo que a mí respecta, hermanos, estoy totalmente de acuerdo. Cuando miramos hacia atrás en la historia de la iglesia, vemos que la adoración estaba caracterizada por himnos como Castillo fuerte es nuestro Dios, como cuán grande es Él. Hermanos míos, la sustancia central de aquellos himnos estaba claramente producida por una robusta teología del señorío de Jesucristo en todo lo concerniente a la proclamación y la defensa del evangelio contra los ataques de las mentiras de la cultura, de la sociedad y el mundo. Pero ahora, mis hermanos, más que proclamar la verdad y defender la verdad, aun cuando cantamos y exaltamos a nuestro Dios y le adoramos, lo que tenemos son cantos con un romanticismo adolescente, son canciones impregnadas de un enamoramiento juvenil. Pareciera, mis hermanos, que si tomáramos algunas de las mal llamadas alabanzas a Dios y le quitáramos la palabra a Dios, si es que ésta aparece, un jovencito podría dedicársela a su novia sin ningún problema. Hermanos, eso es gravísimo. Eso es gravísimo porque pareciera que de pronto se han invertido los papeles y el todopoderoso Señor Dios del universo tomara el lugar de la enamorada del creyente. En realidad lo que quieren hacer, mis hermanos, es hacer del Señor Dios su noviecita. Y debemos tener mucho cuidado, hermanos. Ciertamente me he gozado, y así se lo he expresado al pastor Roberto, qué hermosos himnos, qué hermosas alabanzas las que hemos cantado en estas 3 sesiones que hemos tenido. Porque cada una de ellas está impregnada de una bella teología. Qué hermoso es escuchar que podemos exaltar las excelencias de nuestro Señor y nuestro Salvador. Hermanos, pero veamos cómo se ha metido en la iglesia, en lo que se llama colectivamente la iglesia, esta idea de que podemos hablarle a Dios como si fuera la enamorada de la juventud. Hermanos, eso es verdaderamente blasfemia, un insulto directo al carácter del Todopoderoso. Y es eso precisamente lo que se persigue en el mundo, que entre todo este tipo de ideas a la iglesia para atacar directamente el carácter de Dios. Y hermanos, es nuestro deber, es nuestra labor, es nuestro llamamiento, es la función de la iglesia poner un alto a esas cosas
y de hecho desenmascarar las mentiras denunciándolas. Eso es blasfemia. Y aunque sea algo, hermanos míos, que pueda ser sutil o tenue, no debemos dejar que ingrese, que entre, que afecte a la congregación, que es de hecho por quienes el Señor pagó con su sangre. Debemos tener mucho cuidado de eso. ¿Cómo esperamos, hermanos míos, que la iglesia sea el defensor, sea ese baluarte, sea la defensa que contiende con mayor pasión y fuerza, defendiendo la verdad, cuando está adoptando una postura de feminización en su sentido más antibíblico? Hermanos, de ninguna manera, nunca, como he dicho ya en la sesión anterior, debemos minimizar el hermoso papel y rol de la mujer en la iglesia. Pero hermanos, tenemos que ir a las páginas de nuestra Biblia a ver qué es lo que Él ha hablado para ello. No debemos consultar al mundo lo que creen ellos, que debe ser la mujer o debe ser ese lado femenino y hermoso que Dios creó precisamente para ser la ayuda idónea del varón que Él ha llamado para proclamar y defender su verdad. En el versículo de 1 de Timoteo 1:18, Pablo le escribe a Timoteo y vemos que le pide que milite. Esto es que batalle, que pelee, que defienda, que guerree, que esté listo para combatir. Esto presupone el hecho, mis hermanos, de reconocer que estamos en una guerra, que estamos en una batalla, que hay una lucha en la que debemos luchar, la guerra por la verdad. Y no estamos en un juego, esto es algo real, esto es algo serio y las consecuencias de no estar listos para luchar son serias. Algunos proponen la idea, y así es como predican según ellos y hablan del Evangelio, como si la vida cristiana fuera aceptar un boleto a un crucero por el Caribe todo pagado. Recibe este boleto y súbete al crucero y disfruta. Hermanos, esto es totalmente falso. La realidad dista de esto, de hecho, hacia su polo opuesto. En todo caso, la vida cristiana es ser enlistado en la milicia y subirse a un buque de guerra. Debemos estar listos para pelear. Pablo le dice al joven Timoteo, tienes que estar listo para combatir. Y eso es exactamente lo mismo que nos dice a nosotros hoy como su iglesia. Iglesia, tienen que estar listos para pelear, prepárense para combatir, prepárense para denunciar, prepárense para hablar la verdad y desenmascarar las obras de las tinieblas. ¿Cómo vas a hacer esto, querido Timoteo? ¿Y cómo vamos a hacer esto nosotros como iglesia, amados hermanos? En ese mismo capítulo 1 de 1 Timoteo, el versículo 19 dice, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Esto es, poniendo en la basura, mis hermanos, desechando, haciendo a un lado, tirando todo aquello que se levanta en contra del conocimiento de nuestro Salvador Jesucristo. Todo aquello que esté fuera de la Escritura, toda enseñanza, toda idea, toda filosofía que se oponga a la verdad de Dios debe ser instantáneamente rechazada y puesta en la basura. Hay que mantenernos en la verdad, hay que mantenernos en la fe y debemos desechar todo aquello que es diferente de la verdad. Hermanos, es necesario crecer en un discernimiento de las cosas espirituales. Ese discernimiento solo puede venir por estar constantemente expuestos al estudio de la Escritura. Hermanos, cuando se nos habla de alguna cosa, estamos discerniendo esto desde la perspectiva bíblica. Sabemos lo que la Biblia habla con respecto a algún tema y podemos claramente discernir y decir, un momento, eso es mentira, porque la palabra de Dios dice, y abrir las páginas de la palabra de Dios, de la Escritura, de nuestras Biblias, y hablar desde ellas. Hermanos, no estamos llamados a callar, sino a anunciar y defender. Esas son las dos funciones que estamos viendo en el texto. Columna y baluarte de la verdad. Proclamar, anunciar y defender, y pelear, y batallar, y guerrear por la verdad. Tenemos el encargo de parte de Dios de ser mayordomos, administradores, de ser quienes cuidemos y defendamos lo que se nos ha dado.
Y en este contexto, hermanos, directamente se encarga a los santos de la iglesia del Dios viviente a que defendamos la verdad y que desechemos toda blasfemia. Que resistamos a todos aquellos que enseñan doctrinas de hombres, que combatamos contra aquellas enseñanzas que son falsas, que hagamos una guerra en contra de todo lo que se levanta para destruir la verdad de Dios. Hermanos, esa es nuestra función. Podemos sentarnos como cristianos, mirar por la ventana un mundo que perece, un mundo que está patas para arriba y quejarnos y decir, miren cómo está el mundo. Cuando lo que debiéramos hacer es decir, ¿en qué hemos fallado como iglesia? Porque miren cómo está el mundo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Porque miren en qué dirección va el mundo. ¿Qué nos ha faltado hacer? Hablar, defender, desenmascarar la mentira, hablar la verdad, cueste lo que cueste, donde sea que vayamos, como sea que estemos. Cuando algo se levanta, cuando una voz se escucha, cuando alguien propone cualquier cosa que sea completamente apartado, lejos y en contra de la verdad, es deber, cuando hay un cristiano ahí, de levantar su voz y decir, alto ahí. Eso no es así, porque el Señor Dios ha dicho en su palabra, y hablar, y decir. Lo hacemos, hermanos míos, desde un corazón de siervo, desde un corazón de esclavo. Pero, hermanos, también debemos hacerlo con la firmeza de un heraldo, de alguien enviado precisamente para desempeñar esa función. Ese es el llamado y ese es el encargo de la iglesia, hacer el baluarte de la verdad. En 2 Timoteo capítulo 1, versículo 14 dice, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Esto es, hermanos míos, tener cuidado de, cuidar diligentemente la verdad, proteger la preciosa enseñanza. Y esto debe hacerse en el poder del Espíritu Santo que mora en nosotros. ¿Qué significa esto de en el poder del Espíritu Santo que mora en nosotros? ¿Será algún tipo de situación mística que se va a llevar a cabo en ese momento? Hermanos míos, no. Es por el poder del Espíritu Santo cuando usamos la palabra inspirada de Dios para de hecho ir a defender la verdad misma de Dios. La palabra se defiende por la palabra. La palabra no se defiende porque nosotros tengamos una mente de genios o seamos los grandes intelectuales. Hermanos míos, la palabra se defiende porque podemos hablar la palabra. Esto debe hacerse, hermanos míos, siempre diligentemente. Es decir, que no podemos nosotros tratar de improvisar lo que vamos a decir, sino hemos estado constantemente, persistentemente expuestos y de hecho empapados de la palabra de Dios. En 1 Timoteo capítulo 6, versículo 20 dice, oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Notemos de nuevo aquí el lenguaje, hermanos míos. Dice guarda, esto es cuida, protege, defiende lo que se te ha encomendado, lo que se te ha otorgado, Timoteo. Pelea por ello, cuídalo y guárdalo. De nuevo, hermanos, como hemos dicho ya más temprano en este día, la iglesia no ha inventado la verdad. La iglesia la ha recibido, se le ha otorgado la verdad y ahora tiene la función de defender aquello tan valioso y tan precioso que se le ha entregado. Amén. Esto es enseñándola, predicándola, viviéndola, hermanos míos. Eso es defender la verdad de la palabra de Dios. En ese sentido, hermanos míos, la iglesia no solo es el pilar que se levanta para mostrar la verdad, para proclamar la verdad, sino que es el baluarte de la verdad que protege y defiende la verdad, que conserva la verdad en este mundo, y eso tiene que ser el baluarte, la fortaleza inamovible a lo que nosotros estamos llamados a hacer. Hermanos míos, cada que el mundo da un paso más lejos de la Biblia, cada que el mundo se opone más y más a lo hablado por el Señor, el llamamiento de la iglesia es más directo, es más claro y más urgente de ir y proclamar la verdad, defendiendo la verdad, desenmascarando la mentira.
Hermanos, no podemos simplemente pensar que nuestro corazón está en paz con el Señor y que ahora no hay nada que hacer, más que esperar sentados a que Él vuelva o a que yo vaya. Hermanos, eso no es así. Estamos llamados activamente a movernos, a ser intencionales, no solo en la proclamación del Evangelio, sino en la defensa del mismo. Por todos los años que el Señor nos dé en esta tierra, una vez que nos ha redimido y hasta que Él nos llame o Él vuelva, hermanos, esa es nuestra función. ¿Qué sentido tendría si el Señor nos salvara y nos diga, bueno, ahora espera sentado por 20 años más o 30 años más, tranquilo que ya no tienes nada que hacer? No, hermanos, hay una función que desempeñar. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 58 dice, así que, hermanos míos amados, dice, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amén. Amados míos, hermanos, debemos estar firmes, deben estar firmes y constantes, deben estar inamovibles, deben estar creciendo siempre en la obra del Señor. Eso quiere decir que nuestra firmeza en las verdades bíblicas no deben cambiar. No deben ser sacudidas, no deben ser alteradas, son fijas e inmutables, no hay que cambiarlas, no hay que actualizarlas. Al mismo tiempo estamos siempre creciendo en la obra del Señor. No nos mantenemos estáticos como si estuviéramos muertos, sino que mantenemos nuestro foco, nuestro enfoque y nuestra concentración en el mismo lugar, con los pies firmes en la roca de la salvación, pero siendo transformados en un crecimiento en conformidad a la verdad que nos ha sido encomendada y que debemos, por lo tanto, estar listos para defenderla. Quiero hablarles en este punto número 3 en esta tarde, hermanos míos, de la fortaleza inamovible. ¿Qué es aquello en lo que tenemos que estar firmes e inamovibles? Mientras visualizamos y entendemos, mis hermanos, que la iglesia ha de ser ese baluarte firme, debe ser esa fortaleza impenetrable que defiende la verdad de Dios en el mundo, preguntémonos, ¿en qué áreas debemos estar firmes, constantes, sin fluctuar e inamovibles? Si pensáramos en esta iglesia local, si pensáramos en manifestando su gracia, ¿cómo se vería de aquí a 20 años? ¿Qué cosas serían diferentes? ¿Qué cosas permanecerían igual o deben permanecer igual? ¿En qué cosas quizá van a haber algunos cambios? Pero ¿qué cosas deben continuar hasta el último día que Dios le dé a esta iglesia? Déjenme decirles, hermanos, un par de cosas. Podríamos hacer una larga lista, pero voy a hablar solo de dos. Primero, debemos estar inamovibles en todo lo que respecta a la doctrina. Eso no debe cambiar, sea que el Señor le dé 20 años más a manifestando su gracia, o le dé 40 o 100 o los que Él quiera. La doctrina no puede cambiar, porque la iglesia defiende y contiende ardientemente por la fe una vez dada a los santos. Y esa fe es la misma y no cambia. Esa doctrina es la misma y no necesita ser reemplazada por nada. Así que la doctrina enseñada en la iglesia no debe cambiar, no debe variar, no debe ser ajustada, no debe ser matizada, no debe ser comprometida, debe ser predicada fielmente y no a gusto del cliente. Lo maravilloso de la verdad, hermanos míos, es que esta no cambia, nunca cambia. Lo que fue verdad hace 2000 años sigue siendo verdad hoy, y lo que es verdad hoy seguirá siendo verdad por la eternidad. La verdad es consistente consigo misma y es inalterable. Hermanos míos, qué descanso debemos tener en el hecho de que la palabra de Dios permanece para siempre y es inalterable, no cambia. Lo que usted aprendió hoy, mañana, de la Biblia, mañana no tendrá que cambiarlo. Es todo lo opuesto de lo que ocurre en el mundo. Usted aprende algo en el mundo y no sabemos si al rato le van a decir, estábamos equivocados. Fíjese que no fue así. No es que ahora los nuevos descubrimientos nos dicen que ahora la cosa es de otra manera. No, mis hermanos, lo que usted aprende, lo que pensemos en nuestros hijos. Si usted le enseña un versículo de la Biblia a su hijo o a su hija cuando éste tiene 4 o 5 años,
ese versículo no cambiará cuando éste tenga 40, 50, 70 u 80 años. Ese versículo será exactamente lo mismo, hablará de la misma verdad, significará exactamente lo mismo que el Señor quiso que signifique y no cambiará. Hermanos míos, ahí es donde tenemos que estar inamovibles. La iglesia debe estar confiada y segura en que lo que proclama, lo que predica y lo que defiende es la verdad que permanece para siempre. Ahí está, hermanos míos, nuestro enfoque al momento de ser firmes, fuertes, convencidos de lo que hablamos es la verdad inmutable de Dios. El Señor no quiere que su iglesia sea llevada de aquí para allá por todo viento de doctrina. Por eso es que nos ha dado su palabra y ha dotado a su iglesia como hermanos con dones de enseñanza, ha dotado a la iglesia con pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos, mis hermanos, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que no seamos ya más niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Ahí es donde debemos tener nuestro cuidado mayor, mis hermanos, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Este debe ser no solo el compromiso, sino la esencia misma de nuestras iglesias locales, estar inamovibles en la doctrina, una vez la fe, una vez dada a los santos. Y para que esto ocurra, mis hermanos, también debe haber un compromiso por estudiar y aprender la verdad a nivel individual. No solo por parte de los que son pastores o maestros en la iglesia, sino de todo cristiano. Todos deben estar en un compromiso por estudiar la palabra de Dios. Debemos procurar con diligencia presentarnos ante Dios aprobados, como obreros que no tienen de qué avergonzarse. Atención, que usamos bien la palabra de verdad. Qué hermoso es que el Señor diga: ¿quieres presentarte como un obrero aprobado? Una cosa te encargo: aprende a usar bien la palabra de verdad. Aprende a tomar la Biblia y usarla como es debido. Es necesario que se nos instruya, es necesario que nosotros de manera intencional busquemos esa instrucción para poder usar bien la palabra de verdad. Debemos procurar con diligencia esto, mis hermanos, porque es la responsabilidad que todos tenemos. Una iglesia local que defiende la verdad, una iglesia local que ha entendido que su función es ser ese baluarte de la verdad, es una iglesia llena de obreros que no serán avergonzados delante de Dios porque han aprendido diligentemente a hacer un uso correcto de la palabra de verdad, que es la palabra de Dios. Y hermanos míos, eso nos habla a todos nosotros. ¿Cómo estamos en el uso de la Escritura? Es algo que simplemente tenemos en nuestra cabeza, pero que en la práctica lo dejamos en la casa. ¿Le ha ocurrido eso? Que es como que una vez que uno sale al mundo, sale en sus labores que se entiende que son necesarias, pareciera que esos versículos, ese estudio, ese momento con el Señor se quedó en el cuarto. Que no sea así, mis hermanos, sino que vayamos siempre con el Señor delante, con esa cosmovisión cristiana, ese entendimiento correcto por la Biblia de lo que ocurre a nuestro alrededor. Y entonces usemos correctamente la palabra de Dios. Si queremos defender la verdad, tenemos que estar firmes en la verdad. Y para eso hay que conocer muy bien la verdad. Y solo la conoceremos, mis hermanos, cuando tengamos el compromiso de estudiar la verdad diligentemente. Diligentemente, hermanos míos, esto no ocurre simple y sencillamente por accidente. Usted no se va a tropezar y un día se va a levantar de ese tropiezo sabiendo utilizar bien la palabra de verdad. Requiere esfuerzo, dedicación, concentración, requiere tiempo en la palabra. Debe haber un compromiso con el estudio diligente de la verdad, porque eso es lo que nos transformará por la renovación de nuestro entendimiento. Solo la palabra de Dios hace eso. A menudo, mis hermanos,
nos sentimos satisfechos. A menudo, mis hermanos, nos sentimos hasta bien porque hemos leído la Escritura, pero lo hacemos de una manera superficial. Debemos tener cuidado con eso. Cuando leemos la Escritura de manera superficial, corremos el riesgo de que vayamos a mirar aquello que nosotros mismos afirmamos, pero encontramos algún versículo por la Biblia que nos ayuda, muchas veces fuera de contexto, nos ayuda a decir, bueno, creo que no estoy tan mal en lo que pienso. Una lectura superficial de la palabra de Dios, hermanos, nos hace prestar atención únicamente a aquello que pudiera servirnos de evidencia para respaldar lo que ya pensamos. Bueno, yo siempre he pensado así, mira, aquí la Biblia tiene este versículo, creo que no ando tan mal. Hermanos, de nuevo, debemos tener mucho cuidado. Solo el profundo estudio diligente de la Escritura trabaja firme como un cincel y filoso como una espada y va quitando de nosotros todo aquello que no corresponde a la verdad. Hermanos, debemos escuchar a Dios y debemos escuchar a Dios a través de la Escritura. Tenemos que ir a la profundidad del significado de la verdad, de tal manera que lo profundo de ella cambie lo profundo en nosotros. No basta, mis hermanos, con tener ideas y encontrar justificaciones en ciertos versículos para decir que estamos hablando la verdad. Es necesario ir a la profundidad de la palabra y de nuevo examinar lo que creemos, lo que pensamos, la manera en que vivimos, cómo hablamos, cómo nos comportamos, cómo es el trato con los demás. Es esto lo que la Biblia enseña, en verdad. No basta con parchar nuestra vida, encontrar un remiendo bíblico para ciertas cosas que hacemos. Es necesario, hermanos míos, una renovación completa de adentro hacia afuera. Lo que la Escritura significa dicta a nuestros corazones lo que han de ser. Pero si somos superficiales en el entendimiento de la Escritura, terminaremos queriendo dictar a la verdad lo que debe ser de acuerdo a nuestras opiniones. Y eso, mis hermanos, debe evitarse a toda costa. No seamos como el niño que sale y mira al cielo y al ver las nubes encuentra de pronto un bonito oso en ellas o la forma de un elefante. Hermanos, no podemos ir a la Biblia a ver qué encontramos, imaginarnos que hemos encontrado la verdad. Es necesario diligentemente estudiar, ir a la profundidad de la palabra y tener un encuentro real y verdadero con la verdad. Eso es lo necesario. Pregunta: ¿estás tú comprometido a nivel individual y de manera personal al diligente estudio de la verdad? Hermanos, es necesario que si queremos ver manifestando su gracia, avanzar en la defensa de la verdad, esto se lleve a cabo de manera individual. Que todos como congregación, como un cuerpo, al lado y de mano de su pastor y de los maestros que Dios ha dado a esta iglesia, vayan juntos entendiendo cada día más la verdad profunda de las Escrituras para ir a defender esta verdad en un mundo que ha hecho un ataque directo en contra de ella. Las implicaciones, hermanos míos, de no hacerlo son muy graves y muy serias. Si los miembros de una iglesia local no están comprometidos a crecer en el conocimiento de la verdad por el diligente estudio de la Escritura, es prácticamente imposible cumplir con la función de defender la verdad. Hermanos, un soldado en la guerra no puede defender a nadie ni nada, mucho menos a su nación, si desconoce el buen uso de las armas que le han sido entregadas. Es necesario que el soldado se ejercite, practique y sea entrenado. De lo contrario, sus buenas intenciones, su pasión y aún sus ganas de combatir resultarán infructuosas si nunca ha sido bien entrenado apropiadamente para batallar en el campo de guerra. Hermanos, y muchas veces eso es lo que ocurre. Tenemos una pasión por nuestro Señor, ¿no es cierto? Tenemos un deseo por estar cada día más cerca de Él. Pero en el momento que se lleva a cabo un ataque contra la verdad, como que los versículos hasta se nos olvidan. Como que decimos, yo sé que debo decir algo, pero no sé qué debo decir. Hermanos, hay que diligentemente esforzarnos para estar bien entrenados y saber hablar defendiendo la verdad.
Y no decir, mire, yo sé que está en un error, no sé cómo decirle que está en un error, pero sé que eso es mentira. Eso no es suficiente, hermanos. Es bonito y es bello saber que identificamos esto, pero ¿qué haremos? Por eso he dicho, quizá la parte más desatendida en cuanto a la función de la iglesia es estar bien entrenados para defender la verdad, para hablar con la verdad. Hermanos, si nosotros somos diligentes en ir a la Escritura y empaparnos de ella, muchas veces bastan un par de preguntas para desarmar todo argumento que se levanta en contra de la verdad de Dios. Y por eso, hermanos míos, es necesario que entendamos esto. Además, debe haber también un compromiso por aplicarnos la verdad a nosotros mismos. Debemos estar comprometidos a someternos a vivir a la manera que la verdad nos pide. Y esa es la lucha del cristiano siempre, y es constante. Nadie puede decir, he llegado ya, llegué a la meta, sino que nos esforzamos mirando hacia adelante, olvidando lo que queda atrás, hermanos. Y es un esfuerzo constante que debe hacerse día y noche. Quiero aprender la verdad para caminar en la verdad, andar en la verdad, ser conformado a la verdad, ser transformado por la verdad. Y debemos escuchar lo que Salmos capítulo 1 nos dice. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová, en la palabra de Dios, en la verdad del Dios viviente, hermanos, ahí está su delicia, y en su ley, en su verdad, medita de día y de noche. Hermanos míos, en el griego, este Salmos 1, en el hebreo, de día y de noche significa de día y de noche. De día, durante la mañana, en la tarde y hasta que llegue la noche. La palabra de Dios está en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra cabeza, y le estamos dando vueltas, la estamos rumiando como ese animal, como esa vaca que empieza a comer y la traga, pero de nuevo la vuelve a rumiar y la vuelve a comer, a sacarle los nutrientes más profundos a ese alimento que está comiendo. Esa es la idea de día y de noche. No es 5 minutos en la mañana y 5 minutos en la noche, sino que es todo el día, desde que despertamos hasta que dormimos. La palabra de Dios abunda y mora en nosotros. Estamos, hermanos míos, comprometidos a andar en el camino de la verdad de Dios. Estamos, hermanos míos, en este compromiso por defender la verdad. Debemos permanecer inamovibles en el conocimiento de la doctrina, de la mano con y no separado de vivir esa doctrina por el conocimiento de la verdad. Además, la segunda cosa en la que debemos estar inamovibles, aquello que no debe cambiar, sea que Dios le dé, como ya he dicho, 20, 50 o 60 años a esta iglesia, hermanos míos, es que debemos estar inamovibles en la defensa pública de la verdad. Y esto es lo que conecta todos los diferentes puntos que nos habla este texto. Ser la casa de Dios, ser la iglesia del Dios vivo. ¿Para qué? Sabiendo que Él es el dueño, que Él es el Señor, que su señorío se extiende sobre todas las cosas. Entendiendo eso, entonces seamos esa columna. Pero no solo la columna, sino también la defensa de la verdad de manera pública. Ciertamente, hermanos míos, debemos practicar la doctrina bíblica desde el hogar. Debemos enseñarla a los más pequeños de nuestra casa, y cuanto antes mejor. Pero nunca olvidemos que esta enseñanza, hermanos míos, se lleva a cabo en el seno caluroso entre creyentes, en la privacidad del hogar cristiano, en la iglesia con los demás hermanos. Pero esa es la plataforma, el fundamento, es el terreno sólido desde el cual nos levantamos y vivimos en una sociedad. No se nos olvide que no vivimos en estas 4 paredes. No se nos olvide que no tenemos siempre a nuestro lado a nuestros hermanos, sino que vamos hacia afuera de la iglesia en una sociedad que abiertamente ataca y manda sus misiles más destructivos contra la verdad que nosotros amamos. Y eso tiene que producir en nosotros algo. ¿Cómo se sentiría si alguien allá afuera atacara algo que usted ama? ¿Cómo se sentiría si alguien allá afuera atacara a uno de sus hijos? Hermano, ¿cómo se sentiría si allá afuera viniera alguien y ataca a su esposa? Hermanos, ¿cómo debemos sentirnos como iglesia cuando salimos y el ataque contra la verdad que amamos es claro y es directo, es crudo y es real? Tenemos que hablar
Hermanas, ¿cómo se sentirían ustedes si andan por la calle y un hombre, estando usted con su esposo, un hombre viene y le falta el respeto y su esposo calladito sigue caminando? Dios mío, esto sería algo grave. Hermanos, de la misma manera como cristianos, no podemos escuchar un ataque en contra de la verdad que amamos y cerrar la boca, mirar a otro lado y hacer como que nada pasó. Hermanos, es cuestionable tu amor por la palabra de Dios y la verdad del Señor cuando algo así ocurre. Es por lo menos cuestionable. No debemos nosotros, hermanos míos, vivir así. Es necesaria la defensa pública de la verdad. Es necesario que los cristianos de manera abierta, de manera colectiva y a todas luces defiendan la verdad que han venido a conocer por la gracia del Salvador Jesucristo. No debemos pecar, hermanos míos, de un pietismo egoísta. ¿Qué es esto? Esto es, hermanos míos, disfrazarnos de una piedad personal que solo se lleva a cabo en ciertos contextos, quizá eclesiales, quizá en la reunión de oración, quizá cuando estamos en una convivencia con los hermanos, pero que fuera de ahí, simple y sencillamente pareciera que lo cristiano se nos quita. No, mis hermanos, ciertamente la piedad personal es necesaria, ciertamente nos es necesario pasar tiempo siendo transformados de manera personal por el Dios de la Escritura, pero si esto no se traduce en una valiente defensa de la verdad públicamente y a todas luces, estaremos fallando en la función de ser defensores de la verdad. El Señor no solo nos ha dado el ministerio de la defensa de la verdad, sino que también ha decretado los medios por los cuales debemos defender esta verdad. Y esos medios, hermanos míos, no cambian de tiempo en tiempo, no cambian de época en época, de cultura en cultura o de nación en nación. Los medios que el Señor ha mandado para vivir en una constante defensa de la verdad contra los ataques del mundo deben ser bien entendidos, deben ser practicados, deben ser enseñados y promovidos desde el seno de la iglesia con miras a impactar el mundo que le rodea. Yo no sé decir, hermanos míos, cuáles son los más grandes retos que ustedes como iglesia tienen aquí en donde el Señor los ha puesto, pero debieran trabajar para identificarlos y entonces prepararse para combatir. Hay que combatir, mis hermanos. ¿Cómo es que el Señor usa a su iglesia para ser el baluarte, es decir, el defensor de la verdad que nos ha conferido? Hermanos, por la constante práctica pública de esta verdad, por el actuar consistente de la piedad donde sea que vayamos, por el vivir en justicia y en santidad, por el hecho de no seguir el modo de vivir del mundo que corre tras la iniquidad. Hermanos, cuando el mundo se va hacia la derecha o hacia la izquierda, cuando el mundo decide hacer esto o hacer aquello, el cristiano debiera estar rápidamente pensando qué es lo que el Señor manda. Seguir lo que el Señor manda y no solo eso, decirle a los demás, no es hacia allá porque el Señor dice así. Y eso es, hermanos míos, nuestro llamamiento, no solo proclamar la verdad, pero defender, anunciar la misma, defendiendo la verdad que tiene que ver con desenmascarar las obras de las tinieblas, señalar el error, denunciar la falsedad, hablar con verdad y desechar la mentira. Efesios capítulo 5, versículos 9 a 12 dice: porque el fruto del Espíritu Santo es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Es decir, ¿cómo vamos a decidir cómo vivir en el mundo? Comprobando lo que le es agradable a Él. Y dice, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Amén. Abre tu boca, hermano cristiano, hermana cristiana, y reprende las obras perversas del mundo. Y di, eso está mal. Eso va en contra de lo que Dios habla. Eso es iniquidad. Y sí, mis hermanos, hablemos las palabras que la Biblia usa. Eso es pecado. Qué duro a veces se nos hace pronunciar esas palabras públicamente, ¿no? Es decir, mira, eso no te conviene. Mira, eso quizá no te haga muy bien. No, hermano, eso es pecado. La Biblia llama a esto pecado. Recuerdo en alguna ocasión en que alguien dijo, es que es bien dura esta enfermedad del alcoholismo. ¿Desde cuándo eso es enfermedad?
Hermanos míos, la Biblia es clara cuando dice que eso es un pecado. Y así con muchas cosas. Es que ellos tienen otro estilo de vida. Es pecado. Es que no es una familia tradicional. Eso es pecado. La Biblia lo llama pecado. Y de nuevo, hermanos míos, no estamos hablando aquí de tener un espíritu supercrítico en donde encontramos los errores a todos. Lo que estamos hablando es que en amor a ellos, para que no se pierdan y lleguen a la condenación, nosotros debemos ir y hablarles. Mira, la Biblia habla claro al respecto. Una vida de pecado acabará en condenación. Pero no te pierdas, ven al Señor Jesucristo en arrepentimiento y fe y sé perdonado de tus pecados y recibirás el don de la vida eterna. Hermano, eso es lo que necesitamos hacer. El mundo en el que vivimos no para de crecer en perversidad, mis hermanos. Por ponerles un ejemplo, las estadísticas muestran que en este país, los Estados Unidos, en la década de los años 20, 1 de cada 7 matrimonios terminaba en divorcio. Para la década de los años 40, esta cifra era un matrimonio de cada 6 terminaba en divorcio. Pero para la década de los años 70, drásticamente subió a un matrimonio de cada 2, es decir, 50%. ¿Qué es lo que sucedió? Hermanos míos, los años 60 sucedió. ¿Y qué sucedió en los años 60? La explosión de la llamada liberación sexual. Esta idea, esta filosofía de la época fue el movimiento social que desafió todos los códigos tradicionales de comportamiento relacionados con todas las relaciones interpersonales en los Estados Unidos y el mundo desarrollado. Eso es lo que sucedió. ¿Y a qué hemos llegado? Se calcula que hoy en el año 2021 únicamente 19% de las familias son tradicionales, refiriéndose ellos a esto: papá, mamá, hijos. Solo 19% de las familias en los Estados Unidos. El otro 80% se ha desviado completamente del diseño de Dios para la familia. Hermanos, el pecado es pecado y el mundo siempre ha estado lleno de él, pero cuando hablamos a un nivel individual, cuando hablamos a un nivel familiar, cuando hablamos a un nivel nacional, la sociedad ciertamente va de caída libre hacia la depravación cada vez más profunda, sobre todo cuando vemos y leemos Romanos capítulo 1. Ahí en Romanos capítulo 1 usted puede leer cómo habla Pablo respecto a la decadencia moral, al grado en que ya una sociedad no distingue lo que es bueno de lo que es malo. Y el colmo de esta aberración moral es el hecho que se vuelve indistinguible el pecado que va incluso contra lo que es natural. Si es imposible para una persona distinguir lo bueno y lo malo a nivel natural, ¿cómo podría distinguirlo a un nivel moral y espiritual? Cuando una sociedad va tras la homosexualidad desenfrenadamente, como lo está haciendo este país, hermanos, cuando el pecado sexual es promovido y aceptado como la cosa más natural que existe, esa es la evidencia de que dicha sociedad ha llegado al punto de la enajenación moral y espiritual. Ni siquiera son capaces de vivir por las leyes naturales, ya no digamos por la ley de Dios. Y aunque el mundo continúa subiendo por la escalera de la perversidad, hermanos míos, la iglesia no debe ajustarse de ninguna manera a estos estándares, absolutamente ninguna manera. Es el llamamiento de la iglesia, hermanos. Es nuestro llamamiento, nuestra función, ser ese baluarte que defienda la verdad. Mateo capítulo 5, versículos 13 a 16 dice: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal perdiere su sabor, ¿con qué será salada? Hermanos, si la iglesia no es iglesia, entonces ¿qué estamos haciendo? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo, y una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un cajón, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz, iglesia, manifestando su gracia. Así alumbre vuestra luz, amado hermano, amada hermana. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Permítanme, hermanos míos, terminar con esto. Hemos hablado ya
de que la iglesia es la casa de Dios, la iglesia del Dios viviente, le pertenecemos, Él es el Señor. Y es ahí donde debemos entender y empezar a tener una identidad clara de lo que somos, que le pertenecemos y Él es el Señor, para ser esa columna que anuncie la verdad, que vaya y proclame la verdad del Evangelio y al mismo tiempo la defendamos con toda pasión. Y hermanos míos, la iglesia del Dios viviente solo puede entenderse en tanto estemos plenamente convencidos de que Cristo es el Señor al que pertenecemos y por Él hacemos todo lo que hacemos. Nos es estrictamente necesario dejar de vivir un cristianismo pasivo. No tenemos a un Jesucristo de bolsillo. Jesús no es una estampita en la cartera. Él es el Señor y nos ha encomendado defender la verdad. El fundamento por la defensa de la verdad, hermanos míos, es esta afirmación: no hay rey sino solo Jesucristo. ¿Y qué significa esto? Significa que la esfera de su soberanía se extiende en el tiempo de la eternidad pasada y hasta la eternidad futura. Jesucristo reina. Desde lo más pequeño hasta lo más grande, sea el punto más minúsculo de un átomo, o sean las galaxias que el hombre aún ni sueña con descubrir, Jesucristo gobierna. Toda la creación está bajo su dominio. Él gobierna el corazón de todos los hombres, sean justos o sean impíos, sean salvos o estén perdidos, sean indigentes sin hogar o gobernantes de los países. Él conmueve el cimiento de las naciones, Él pone y quita reyes, Él endurece corazones y muestra misericordia a quien Él muestra misericordia. Jesucristo reina, solo Él es Rey, solo Él es digno, solo en Él hay salvación, y eso proclamamos y defendemos como iglesia. Si olvidamos esta verdad, mis amados hermanos, si esta verdad no tiene un impacto real, palpable, veraz, evidente, no hemos entendido de qué se trata ser la casa de Dios. No habremos entendido muy bien para qué es que somos la iglesia del Dios viviente. Si olvidamos esta verdad, habremos desatendido la función de defender la verdad. Y nos es necesario, nos es imperativo, nos es mandatorio recordar que vivimos por Él y para el Señor de la iglesia, proclamando al Señor de la iglesia, defendiendo la verdad que el Señor de la iglesia ha conferido a su pueblo, la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Hermanos míos, oremos y que el Señor nos ayude a mantenernos firmes sin fluctuar, yendo hacia adelante, proclamando la verdad y defendiendo la verdad por el amor que tenemos por nuestro Jesucristo. Padre mío, te damos las gracias, Señor, por este tiempo que nos has permitido tener. Gracias por tu palabra, gracias por tu verdad. Santifícanos, Señor, en tu verdad. Tu palabra es verdad. Padre Santo, ayúdanos, Señor, a tener una pasión por defender tu palabra, por defender tu verdad, donde sea que estemos. Padre, te doy las gracias por la oportunidad de estar entre mis hermanos aquí en iglesia manifestando su gracia. Padre Santo, ayúdanos, Señor. Fortalécenos, Señor. Ayuda a mis hermanos aquí. Ayuda a mi hermano Pastor Roberto aquí, Padre. Y a todos mis hermanos que están aquí, Señor, luchando, queriendo crecer, queriendo avanzar por la verdad, Señor. Solo tú, Señor, puedes hacer eso en nosotros. Que te miremos, Padre Santo, y corramos a ti. Que corramos a ti, Señor, rápidamente, presurosamente, para buscarte, Señor, y encontrar la libertad que tú ofreces en la verdad. Porque tú has dicho, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos todo esto. Amén.